gracias a Dios por la vida de cada persona que se suscribe a este canal, donde encontrará paz, amor, esperanza y sobre todo mucha fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú y yo queremos salir adelante, necesitamos tener fe para que Dios nos pueda ayudar y sobre todo creer que Él tiene el poder para hacerlo. De otra manera, no vamos a poder. Y si hay una de mis historias favoritas en la Biblia, es acerca de la fe del centurión, que la encontramos en Mateo 8, que dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra, Señor, porque no soy digno de que entres en mi casa y mi criado sanará. Y la Escritura dice más adelante que el criado fue sanado en aquella hora. Eso es lo que necesitamos para que las cosas cambien. Necesitamos tener la fe de Bartimeo, que ante ver un problema o una situación, clamemos como lo hizo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más le decían que se callara, él más gritaba. Y eso es lo que el Señor espera, que grites, que clames. Y cuando Dios escucha esa oración, Él va a responder y te dirá, como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Y debes ser claro y objetivo con el Señor y decirle, como le dijo Bartimeo, quiero recibir la vista. Bartimeo no le dijo, si quieres, sáname, si puede. No, no, fue claro. Y así debemos de ser tú y yo, confiar y ser claros con el Señor. Señor, necesito esto, necesito que me ayudes. Y Él sanará y Él obrará en el nombre de Jesús. Queremos compartirles cómo llegamos a los centros de rehabilitación. Llegamos ahí por la ayuda del hermano Marco, que el Señor lo bendiga. Él fue el que nos llevó. Duró ahí un tiempo insistiéndonos que si íbamos a los centros. Y pues yo siempre le daba la vuelta, amado. Siempre le decía que la semana que viene, se llegaba la semana y que la otra, y la que sigue, hasta que me dijo, bueno, va a ir o no va a ir. Y pues fuimos, amado, la verdad. Esa vez compartió él y la siguiente semana le tocaba a su servidor. Después pues ahí hubo algunas complicaciones y el hermano ya no pudo ir y pues nos quedamos a cargo, hermano, del centro. Y pues ha sido Dios el que ha puesto el querer como el hacer. Nos ha abierto ahí las puertas, estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo con los muchachos y sobre todo pues vemos el amor de Dios. Y hay algo que dice la Escritura cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Y cuando le pregunta la tercera vez, Pedro se pone triste porque el Señor lo estaba restaurando. Y le dice, tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Si hay algo como tú y yo le podemos demostrar a Dios que lo amamos, es teniendo amor y misericordia por nosotros. Y ese es el segundo y grande mandamiento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios hoy nos invita, amados, a tener misericordia por los demás. Dice que Él vino por los que estaban enfermos, por los que necesitaban un médico, amado. Y esa fue la manera como llegamos a los centros de rehabilitación. Dice la Escritura en Marcos 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos también contentos, amados, por lo que Dios está haciendo con los muchachos. Sinceramente hemos visto cómo Dios los ha restaurado, cómo cambian sus rostros cuando predicamos la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, amado, la palabra tiene vida, y cuando tú hablas de su palabra hay un respaldo tremendo de parte de Dios, porque no vamos a hablar de parte de nosotros, vamos a hablar de aquel que venció la muerte, de aquel que resucitó, aquel que está a la diestra del Padre, y dice, amado, fíjate, dice todavía que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haremos, porque Él está con el Padre. Entonces es bien importante seguir. Y ahorita estamos súper contentos porque ya llevamos un año, gracias a Dios, y se han integrado más hermanos que nos han estado ayudando, nos han estado apoyando, y eso es una bendición bien bonita para la gloria de Dios.
Y ahorita el 6 de mayo del 2025 vamos a tener unos bautizos para la gloria de Dios. Entonces, los chavos han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo hacen como un motivo de fe y porque es un mandamiento el bautizarnos, y en la obediencia siempre hay bendición. Recordemos que Jesús no se bautizó de niño y se bautizó grande. Y aunque en él no había pecado, se bautizó por obediencia para que se cumpliera la ley. Entonces, es una razón bien importante, y sobre todo damos testimonio de que el viejo hombre se queda en las aguas y de que ha surgido un nuevo nombre, un nuevo hombre. Dice la escritura que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hay una misión, como usted y yo, que somos hijos de Dios, que es importante que hagamos, porque es un mandamiento. Dice en Mateo 10:5, dice, misión de los 12. Y dice del 6 en adelante, dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dice, ir a las ovejas perdidas. ¿Qué es ir a las ovejas perdidas, amado? En el mundo hay mucha gente que se está perdiendo. Y lamentablemente mucha de la gente no investiga. Y lo vemos en Oseas 4:6. Dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Si la gente investigara, se diera cuenta de lo que está pasando, sabría si en el lugar donde está correcto, si lo que está escuchando está bien, si la manera que vive le agradará a Dios. Pero muchas veces no se tiene ese conocimiento. Por eso es importante leer la escritura. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Y a ti, amigo, hermano, hermana en la fe, hoy hacemos la invitación para que ustedes también se levanten a compartir, porque es una misión que usted y yo tenemos, y que el día de mañana el Señor nos pedirá cuentas, como la parábola de los talentos, nos pedirá cuentas de los talentos, las habilidades que tenemos, que hemos hecho, y también nos pedirá cuentas de nuestros dones, amados. Los dones son para exaltar el nombre de Dios, como lo dice el de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Son dones que Dios nos ha dado para ir, para que la gente que aún duda, amado, cuando ve un milagro, cree, amado, porque un milagro es algo sobrenatural. Yo que he visto, gracias a Dios, me sorprendo de verdad como si fuera la primera vez que veo un milagro, cuando Dios hace crecer un pie, una mano, cuando Dios perdona, cuando la gente quiere ser libre, rompe ataduras. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de juicio y de pecado. Se nos han acercado jóvenes que lamentablemente han sufrido mucho, algunos han sido abusados y han decidido perdonar, y eso solamente Dios lo hace, amado. Hay mucha gente que está sufriendo. Hoy vemos jóvenes que se están muriendo a los 14 años, donde ya no aguantan de la ansiedad, la depresión, la tristeza, donde se están refugiando en el alcohol, en la droga. Dios nos manda hoy a ti y a mí, amado, que nos levantemos a seguir predicando su palabra. Es un mandamiento ir y predicar el evangelio, y que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú eres nuevo, amado, y te llega este video, no te preocupes. Nadie nace enseñado, todos aprendemos. Pero en la medida de que estemos practicando, Dios irá obrando. No te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu Santo te va a dirigir, amado. Y recuerda que donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Entonces, todos tenemos miedo, amado, al inicio, siempre en una liberación, al compartir, da algo de temor, pero no te preocupes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio en Cristo Jesús. Entonces, sigue adelante, amado, te invito a continuar
y que te esfuerces en aprender y Dios te irá equipando. Recordemos que Él es el alfarero, amado. Él irá quitando aquello que nos estorbe y nos irá moldeando para su gloria. Damos gracias a Dios por la vida del pastor y mentor Fernando Gallegos, del pastor Joaquín, del pastor Lalo, por los hermanos que nos siguen ayudando a compartir en los centros de rehabilitación, el hermano Lorenzo, el hermano Juan Antonio, el hermano Raúl, el hermano César, el hermano Joel y el hermano Alejandro. Dios bendiga cada una de sus vidas. Gracias por seguir sembrando en la obra de Dios, por seguir adelante y sigamos juntos como cuerpo de Cristo, unidos en un mismo sentir para que el nombre de Dios sea exaltado. Y recuerden que este 6 de mayo del 2025 a las 5 de la tarde estaremos celebrando los bautizos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.